buenas. Desde San José, Costa Rica, les presentamos una edición de puroperiodismo.com, un sitio dedicado a propagar buenas prácticas del ejercicio del periodismo y de la comunicación en general. Hoy hablamos con Juan Carlos Hidalgo, analista político del Cato Institute en Washington, quien ha sido previamente director para Latinoamérica del Network de Política Internacional, quien escribe con frecuencia en diarios de Latinoamérica como el Miami Herald, también en publicaciones como El País de Madrid, La Nación de Argentina, El Tiempo Bogotá, El Universal de México y El Mercurio de Chile, y cuyos artículos también pueden verse en el New York Times Internacional y en el Huffington Post y en el New York Post. Juan Carlos también es colaborador regular de CNN en español, NTN 24, Al Jazeera, La Voz de América y otras entidades informativas en la región. Él tiene un grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica y una maestría de la Universidad George Mason. Esta tarde nos acompaña y con él nos interesa conversar inicialmente sobre temas de la agenda internacional, de la agenda regional, de la agenda hemisférica. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, un gusto. Pues dentro de lo que es frecuente en el análisis suyo, Juan Carlos, sobre el estado de la región, se nos presenta una región en tiempos recientes, por lo decirlo de cierta manera, bastante inestable. ¿Qué podemos ver? El caos de Venezuela, los acontecimientos que estremecen a Brasil, más recientemente Chile, también golpeada por escándalos de corrupción, la presidenta Bachelet acusando a medios de comunicación, Perú, que acaba de votar por la reciente opción por sobre la posibilidad de la Fujimori, Argentina, con Macri apenas tomando las riendas. El momento es bastante, pues, te repito, por lo menos de inestabilidad. Basado en Washington, ¿cómo ves vos este panorama a grandes rasgos? Sí, bueno, se trata de siempre tratar de meter a todos los países de América Latina en un saco y ver grandes tendencias regionales. Particularmente este año se ha hablado mucho sobre el fin de la marejada rosa, del pink tide, como se dice en inglés, que era a como se refería a la llegada al poder de todos estos gobiernos socialdemócratas y socialistas que caracterizaron a muchos países de América Latina, particularmente en la década pasada y principios de esta, que hemos empezado a ver un revertimiento de esa tendencia con la elección de Mauricio Macri en Argentina, la pérdida, la derrota del chavismo en la elección legislativa de Venezuela, los problemas y la posible salida del poder del Partido de los Trabajadores en Brasil, la pérdida del referéndum que buscaba Evo Morales para poder eliminar los términos presidenciales, o sea, para poder reelegirse indefinidamente, etcétera, etcétera. Sin embargo, como usted menciona muy bien, cada país tiene su propia dinámica, no necesariamente podemos ver una gran tendencia regional. En Brasil, en este momento estamos viendo que el gobierno interino de Michel Temer está con grandes problemas, ha tenido ya la renuncia de 2 ministros, ha recibido muy mala publicidad por la nominación, la designación más bien de ministros que están cuestionados por casos de corrupción. Y es posible que este mal desempeño del gobierno interino de Temer termine salvando a Dilma. Es posible de que la mala conducción del gobierno por parte del presidente interino brasileño sea lo que decida un par de votos en el Senado y terminen garantizando que Dilma regrese al Palacio de Plan Alto y que
termine su periodo presidencial. Me sorprende que digas eso de que es posible que Dilma se salve. Después de lo que ha visto la región, después de la convulsión que se ha vivido, ¿es factible políticamente una resurrección de Dilma Rousseff? Yo creo que su capacidad de gobernar estaría seriamente limitada si en verdad lograse salir de esta. Tengo entendido, según lo que yo he hablado con gente conocedora de la situación en Brasil, que varios de los senadores que votaron a favor de someterlo a un juicio político no necesariamente están a favor de removerla, que ellos querían ver cómo se iba a desempeñar el gobierno de Michel Temer para eventualmente decidir su voto final. Y bueno, como mencionaba anteriormente, Michel Temer ha tenido hasta el momento un paso bastante desastroso por la presidencia de manera interina. Así que eso podría generar de que efectivamente un par de senadores que votaron, un grupo, un puñado de senadores que votaron a favor de someterle a un juicio político a Dilma, terminen entonces votando en contra de su remoción definitiva del poder. Entonces, nuevamente, ¿no? En Brasil las cosas no están muy lejos de ser determinadas. Podría ser entonces que veamos un regreso del Partido de los Trabajadores al poder. Y bueno, las encuestas en Brasil, ha habido varias encuestas, incluso durante esta crisis y durante toda esta convulsión, que señalan que un Lula da Silva podría ser reelecto si se lanzase para presidente en el 2018. Así que, nuevamente, es difícil empezar a establecer estas tendencias regionales. En el caso de Bolivia, sí, efectivamente, Evo Morales perdió ese referéndum que pretendía él para eliminar los términos presidenciales y para poder reelegirse de manera indefinida. Sin embargo, ya le está diciendo que lo que perdió fue nada más el primer tiempo, que todavía queda un segundo tiempo y efectivamente todavía le quedan varios años en el poder en donde puede sacarse un as bajo la manga y no me queda la menor duda de que lo intentará. En Ecuador, Rafael Correa ha dicho que él no va a aspirar a la reelección y de hecho la enmienda constitucional que eliminó los términos presidenciales y que garantiza la reelección indefinida establece que no le aplicará a él. Sin embargo, esta estipulación está pegada con saliva en la pared, porque eventualmente la Corte Constitucional de Ecuador puede determinar de que esa estipulación constitucional no es constitucional y por lo tanto permitir que Correa pueda aspirar nuevamente a la presidencia. Juan Carlos, en el caso, digamos, si vos acabas de regresar de un viaje por esa zona, la papa más caliente pareciera, por todo lo que se ha estado viviendo, es la situación de caos en Venezuela. Pero también dentro de esa perspectiva que vos planteás, de que no hay ni blanco ni negro en las definiciones políticas, estratégicas, hemisféricas en este momento, ¿cómo visualizás la evolución a un mediano plazo de lo que se está viviendo en Venezuela, la intervención de la OEA, la intervención bastante atrevida del secretario Almagro, la reacción furibunda de Maduro y la posición de algunos países, entre ellos Costa Rica, como observando con cierta cautela los acontecimientos? ¿Cómo visualizar lo que está pasando? Bueno, hoy amanecimos con la noticia de que Estados Unidos ha decidido entablar un diálogo con Venezuela, un nuevo diálogo con Venezuela, tratar de buscar una salida que no sea violenta a la crisis que vive ese país. Ya hay varios diálogos de por medio, están los 3 expresidentes de iberoamericanos en este momento también tratando de facilitar un diálogo, Zapatero de España, Trujillo de Torrijos de Panamá y Fernández de República Dominicana. Sin embargo, yo soy muy pesimista sobre las perspectivas de que se pueda haber una salida negociada. Es muy claro lo que tiene que estar en el tapete, un referéndum revocatorio. Eso es lo que pide la oposición. Cualquier cosa menos que un referéndum revocatorio no es aceptable para la oposición. La situación económica y política de Venezuela ha llegado a un término muy crítico. Estamos incluso hablando de una crisis humanitaria en ese país donde personas están muriendo por falta de comida y por falta de medicamentos. ¿A qué atribuís entonces posiciones como de esta apertura, de esta nueva vía de diálogo que hace Estados Unidos en este momento en que estamos conversando? Yo sinceramente no entiendo la posición de Estados Unidos. Puede ser que Estados Unidos esté manejando varios frentes diplomáticos y ciertamente Estados Unidos dice que ellos apoyan la demanda de la oposición de un referéndum revocatorio, dice que apoyan las gestiones
del secretario Almagro de invocar la Carta Democrática dentro del foro de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, recientemente han dicho que no están de acuerdo con suspender a Venezuela de dicho foro, que sería la consecuencia última de invocar la Carta Democrática, y ahora dicen que están a favor de estos instancias de diálogo que se están llevando a cabo, principalmente por estos tres expresidentes, y que ellos también están entablando un diálogo bilateral con Venezuela. Sin embargo, este es el quid del asunto. Un referéndum revocatorio para tener un impacto verdadero sobre la situación de Venezuela tiene que realizarse antes del 17 de enero del próximo año. Si no se realiza antes del 17 de enero del próximo año, entonces, en caso de que el referéndum se lleve a cabo después de esa fecha y que efectivamente los venezolanos voten a favor de remover a Nicolás Maduro del poder, quedaría en el poder por el resto de los próximos 2 años, por lo que resta del periodo presidencial, el vicepresidente que Maduro designe y que puede designar en cualquier momento para que ejerza como tal. Es decir, un Diosdado Cabello en último minuto podría ser nombrado vicepresidente de la República en Venezuela y sería el que quedaría como presidente si Nicolás Maduro es removido. Esto si el referéndum revocatorio ocurre después del 17 de enero. Si ocurre antes del 17 de enero, hay que convocar una nueva elección en donde muy probablemente la Mesa de la Unidad Democrática gane esa elección presidencial con el candidato que presente. Así que yo creo que lo que está haciendo en este momento el régimen venezolano son tácticas dilatorias para evitar que ocurra un referéndum revocatorio antes del 17 de enero del 2017. Y ya Nicolás Maduro ha dejado muy claro que bajo ninguna circunstancia va a permitir ese referéndum revocatorio. Así que no sé exactamente qué es lo que se pretende con estas negociaciones, puesto que ya una parte ha dicho muy claramente que no va a aceptar la única demanda básicamente que hay sobre la mesa. ¿Y qué tanto está incidiendo la posición de La Habana en estos momentos en lo que está pasando en Venezuela? Bueno, eso siempre ha sido una gran incógnita al nivel de control que tiene los asesores cubanos o el régimen de los Castro sobre el gobierno venezolano. Ciertamente con la apertura que Cuba ha experimentado con Estados Unidos y el hecho de que los envíos de petróleo subsidiado a la isla han disminuido por la crisis económica que vive Venezuela, se especula de que el nivel de influencia de los cubanos ha caído. Se ha hablado, por ejemplo, de que hay una división también dentro de Cuba sobre la manera en que se enfrenta a esta situación. Se habla de que los círculos cercanos a Raúl Castro son los que han manejado, por ejemplo, el acercamiento con Estados Unidos, el restablecimiento de relaciones, mientras que los círculos más leales a Fidel Castro son los que han tomado el control de la situación venezolana y son los que manejan la manera en que ese gobierno se conduce y que por lo tanto los duros del castrismo, que son los fidelistas, son los que están asesorando al gobierno venezolano. Lo que es cierto es lo siguiente: la alternativa del liderazgo venezolano a estar en el poder es la cárcel, es la extradición o posiblemente el exilio. Esta gente ha robado a manos llenas, se estima, incluso estimados de cálculos de Jorge Giordani, que fue exministro de Planificación de Hugo Chávez, de que la cantidad de dinero que se ha robado durante el régimen del chavismo alcanza hasta los 400.000 millones de dólares. Se sabe muy bien de que gente cercana a Diosdado Cabello y generales de las Fuerzas Armadas participan activamente en el negocio del narcotráfico. Un 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Venezuela, por ejemplo. Así que la alternativa de esta gente no es simplemente retirarse en una pensión, con una pensión del Estado en una finca o en un apartamento. No, no. Ellos saben muy bien que se están jugando la vida, casi que literalmente en algunos casos, se están jugando la vida si salen del poder. Así que es por eso que no van a permitir bajo ninguna circunstancia un referéndum revocatorio que los saque del poder.